La mitología, llevar el logos al ámbito del estudio del mito, debería verse como una disciplina que permite entender, vislumbrar la psicología colectiva de un pueblo en función de sus representaciones religiosas, viendo en sus mitos, en las diferentes narrativas, la forma en la que una comunidad construye su ser a partir del universo simbólico del lenguaje, a partir de epopeyas y relatos que definen su identidad como grupo, su identidad como sociedad, que tiene una historicidad y tiene una relación con la materialidad de la producción, sin duda, pero que constituye una dimensión de análisis de lo humano, de lo social, bastante rica, llena de posibilidades para entender cómo las comunidades humanas definen su ser con relación a la vida y la muerte. Considerando el valor del mito como aquello que permite dar cuenta de la concepción de la vida y la muerte, de los valores morales, de la relación ontológica entre una comunidad y su entorno, entre una comunidad y el tiempo, la forma en la que interpretan su propia historia y consolidan su ser, su esencia. En el presente video voy a compartir algunos de los mitos más impactantes de la tradición griega, desde el Edipo de Sófocles que utiliza Freud para explicar el objeto del deseo original, acudiendo a la trama de la tragedia de Sófocles, donde Edipo, después de haber resuelto el acertijo de la Esfinge, se vuelve rey de Tebas y esposa a su propia madre Yocasta, así como ver en las 12 labores que realiza Heracles después de asesinar a su propia familia, siendo poseído por la diosa Hera, la representación de las etapas del duelo, de la aceptación, los conflictos psíquicos que atraviesa la mente después de un acontecimiento, un episodio traumático, lleno de remordimiento y culpa, hasta emplear la figura de Sísifo de la mitología griega para detallar el absurdo de la existencia y para explicar esa relación singular entre el ser humano que anhela lo absoluto, lo universal, una verdad indubitable, y que entra en conflicto con un universo sin creador, con un universo sin un principio único, sin una esencia que lo pueda reducir a una única verdad. En el célebre ensayo de Albert Camus, publicado en el año 1942, El mito de Sísifo, desde la cólera de Aquiles en la Ilíada hasta la teogonía de Hesiodo, desde el mito de Teseo en el laberinto donde se encuentra el Minotauro en Creta, hasta el descenso de Ulises al inframundo en la Odisea buscando al oráculo Tiresias. La mitología griega está llena de mitos que, como bien entendió Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, explicando las representaciones artísticas y los mitos de los griegos bajo el movimiento de dos espíritus, el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco, permiten dar cuenta de la psique colectiva de la Hélade en un momento específico de su historia, y asimismo permiten dar cuenta de la concepción de la vida y la muerte y de la actitud culturalmente codificada de una comunidad ante la vida, la muerte y el mundo. Es por eso que en el presente video voy a compartir el mito de Sísifo, la teogonía de Hesiodo, donde se narra el origen de los titanes, de los dioses olímpicos y del cosmos. Voy a narrar el mito de Tántalo, para dar cuenta de algunas de las representaciones de la tradición griega que tienen mayor riqueza a la hora de describir la actitud existencial de los griegos como comunidad, para ver en sus creencias el tipo de comunidad que eran a nivel cultural, a nivel ontológico, cómo construían su ser con relación al mundo a partir de su arte y de sus creencias religiosas. Comenzando por la teogonía, Hesiodo explica que el universo, el cosmos, surge del caos primigenio y las primeras entidades en formarse son Urano y Gea, Urano cielo, Gea tierra. Al unirse Urano y Gea nacen los titanes, Cronos, Hiperión, Atlas, Prometeo, Rea, y estos titanes, liderados por Cronos, se rebelan contra su padre Urano, usurpan el poder de Urano y Cronos castra a su propio padre, y del testículo que cae al mar de Urano nace Afrodita. De ahí el cuadro del Renacimiento que muestra el nacimiento de Afrodita
de las aguas del mar, es del testículo que Cronos le corta a Urano, y comienza por tanto la tradición del patricidio. Después de haber vencido a Urano y haberle quitado el poder, Cronos se vuelve el rey de los titanes, se une con Rea y tienen a Hera, a Hades, a Poseidón y finalmente a Zeus. Temiendo que uno de sus hijos le vaya a quitar el poder y actuando bajo una profecía que advertía efectivamente que uno de sus hijos le iba a usurpar el poder, repitiendo esa maldición del patricidio en la que Cronos le quita el poder a Urano, Cronos comienza a devorar a sus hijos conforme Rea da a luz, y finalmente cuando nace Zeus, en vez de entregar al pequeño Zeus, Rea le entrega una roca cubierta con el ropaje de un bebé a Cronos. Cronos cree que Zeus devora la roca, mientras que Rea envía a Zeus a la isla de Creta, donde crece y finalmente desafía a su padre, liberando a sus hermanos mediante una poción que le da a Cronos y comenzando la titanomaquia o la guerra de los 10 años entre los dioses olímpicos y los titanes. Los dioses olímpicos triunfan en esta guerra gracias a las armas que los cíclopes hijos de Gea le construyen a Zeus, a Hades, a Poseidón, dándole a Zeus el trueno, a Poseidón el tridente para gobernar sobre los 7 mares y a Hades un yelmo que le otorga invisibilidad. Una vez victoriosos, los dioses olímpicos se dividen la tierra, Zeus obtiene el cielo, Poseidón los mares, Hades la tierra subterránea de los muertos, y Zeus condena a Cronos y a los demás titanes al Tártaro, condenando a Atlas a sostener sobre sus hombros la tierra, perdonando sin embargo al titán Prometeo, que ayuda a los dioses olímpicos en la titanomaquia y es el responsable de crear al hombre. Prometeo crea al hombre, le otorga la inteligencia, entre otras aptitudes, le enseña la agricultura, el arte, pero al ver la condición del hombre sujeto a la muerte se compadece y roba el fuego que utiliza Hefesto, para los romanos se conoce como Vulcano, el dios hijo de Zeus forjador, y se lo entrega al hombre. Y teniendo en cuenta cómo cuando los dioses acuden al hombre para exigir los sacrificios con los cuales el hombre debe honrar a las deidades, Prometeo osa engañar al rey del Olimpo. Zeus no puede perdonar esas dos faltas y condena a Prometeo, como lo describe Esquilo en su tragedia, a estar encadenado a un monte. Pero Prometeo, que habla de una profecía en donde uno de los hijos de Zeus le va a quitar el poder, repitiendo la historia de Cronos y Urano y de Zeus y Cronos, Zeus termina enviando un águila que devora el hígado de Prometeo, y ya que Prometeo es inmortal, sus heridas se regeneran y sufre durante miles de años hasta que es liberado por Heracles. No teniendo suficiente con semejante castigo a Prometeo, Zeus y los demás dioses olímpicos crean a la mujer, a la primera mujer, Pandora. Cada uno de los dioses le da un atributo especial y la envían con una caja otorgada personalmente por Zeus, en donde se encuentran todos los males, las enfermedades, y en el fondo de la caja, sin embargo, está la esperanza. Pandora seduce a los hombres pese a la advertencia de Prometeo de no aceptar ningún regalo de los dioses olímpicos, y el hombre con el que se casa abre la caja de Pandora y libera todos los males en el mundo. El siguiente mito que quiero compartir es el del rey Tántalo, hijo de Zeus, rey de Lidia, quien había sido honrado por los dioses del Olimpo, siendo invitado varias veces a sus banquetes, y en una ocasión decide invitar a su padre Zeus y a los demás dioses a su palacio, y para mostrar su devoción a las deidades asesina a su propio hijo Pélope y sirve la carne de su propio hijo a los dioses del Olimpo. Horrorizado y enfurecido, Zeus, que se percata inmediatamente de lo que Tántalo ha hecho, lo condena a quizás el peor castigo en toda la mitología griega. Tántalo es condenado a estar en un lago, encima de él hay un árbol con unos frutos, y cada vez que Tántalo intenta alcanzar los frutos, un soplo de aire aleja los frutos de su alcance, y cada vez que intenta beber agua, el nivel del lago disminuye de tal manera que tiene que soportar el hambre y la sed por toda la eternidad por haberse atrevido a servir la carne de su propio hijo a los dioses.
Pélope, el hijo de Tántalo, es revivido y desde entonces la región del Peloponeso se llama en honor al hijo de Tántalo. Quiero terminar con el mito de Sísifo. Sísifo era el rey de Corinto, un mortal que sobresale por su astucia, junto a Odiseo, los personajes más astutos de la mitología griega. Y cuenta el mito que Sísifo presenció cómo Zeus raptó a la ninfa Egina, hija del dios Asopo, y al enterarse Asopo de que Sísifo sabía que le había pasado a su hija la ninfa Egina, Sísifo ve la oportunidad para manipular a Asopo y le pide que otorgue una fuente de agua a la ciudad de Corinto a cambio de que él le diga qué ocurrió con su hija. Asopo accede y Sísifo le cuenta que Egina fue raptada por Zeus. Enfurecido, Zeus envía a Tánatos, el dios de la muerte, al palacio en Corinto de Sísifo para llevárselo al inframundo, y Sísifo, haciendo gala de su enorme astucia, engaña al dios de la muerte, lo encadena y durante mucho tiempo nadie muere. Eso enfurece al dios Hades, porque ningún alma está bajando al inframundo, estando el dios de la muerte Tánatos encadenado en el palacio en Corinto de Sísifo. Por lo que Zeus decide enviar a Ares, el dios de la guerra, para liberar a Tánatos y para llevar a Sísifo al inframundo. Pero antes de que Ares llegue al palacio, previendo que los dioses van a actuar, Sísifo se asegura de pedirle a su esposa que una vez él muera no haga ningún ritual ni ninguna ofrenda a su cuerpo, sino que lo abandone contra las costumbres de los griegos, de manera que cuando Ares se lleva a Sísifo al inframundo, estando frente al dios Hades, Sísifo le implora a Hades que le permita volver a la superficie para castigar a su mujer que se ha olvidado de darle las ofrendas adecuadas a su cuerpo. Hades cree el engaño de Sísifo y le permite a Sísifo ir a la superficie con el propósito de castigar a su esposa, y Sísifo huye y permanece en la superficie durante varios años hasta que finalmente es forzado a volver al inframundo y condenado a empujar una roca por toda la eternidad, y justo antes de que esa roca llegue a la cima se devuelve y Sísifo tiene que comenzar con su labor fútil una y otra vez durante toda la eternidad. Albert Camus utiliza la figura del castigo de Sísifo para referirse al absurdo de la existencia y para fundamentar su filosofía que niega el suicidio y justifica la vida en un universo sin creador, donde no hay nada después de la muerte, y frente a un nihilismo epistemológico que implica la imposibilidad de reducir el universo a un único principio. Y con estos mitos acabo esta exposición de la riqueza de la mitología griega para dar cuenta del fenómeno humano tanto a nivel social como a nivel individual, lo que Jung en el marco de su análisis denomina como los arquetipos del inconsciente colectivo. Se pueden encontrar en las representaciones narrativas de los mitos, no solo de la tradición griega, sino de todas las demás mitologías.